Listo. Ok, ya. Entonces el día de ayer estuvimos ya, empezamos a ver un poco el manual del microcontrolador que vamos a utilizar, que como les mencionaba, puede ser, o sea, entre un microcontrolador y otro de los que vamos a utilizar, no hay demasiadas diferencias, son diferencias un poco de configuración de la primera vez que se los va a utilizar, pero de ahí las capacidades son muy similares. Entonces, no va a ser, no nos va a representar dificultad. Estoy abriendo el manual del PIC. Ya. Y hoy vamos a ya familiarizarnos un poco más con familiarizarnos con el entorno que vamos a utilizar. Ok, entonces el día de ayer ya revisamos esta parte, únicamente esta tablita donde veíamos que nos resumía todas las características, o bueno, las características principales que tiene para que yo tome la decisión y diga si este es el que necesito, está sobredimensionado o necesito uno que tenga más cosas, no me permite, cómo me doy cuenta, ¿no? De si es suficiente para mis aplicaciones o no. Este PIC es el que vamos a simular, es el es bastante completo. Por ahí le faltará tal vez la comunicación USB que tienen otros, pero las otras características están bastante completas. Asimismo, habíamos hablado un poco de las características de las memorias, ¿no? Entonces teníamos este espacio de aquí que nos resumía las memorias que tienen estos dispositivos y cuántas veces puede grabarse algo. Entonces, creo que nos quedamos en esa parte. Les decía que la información del programa, todas esas líneas de código del programa, se almacenan en la memoria flash, que es una memoria que puede borrarse y escribirse. Sin embargo, por sus características se supone, aquí creo que nos dice, no, esto no está bueno, más o menos una memoria flash puede almacenar información durante 30 años y después de 30 años puedo ir y leerla y todavía va a estar ahí. No sé si se acuerdan, pero la memoria flash tenía como unidad básica un transistor de compuerta flotante, que bueno, es un transistor especial con un componente, un material especial en la compuerta que es la que le permite almacenar los electrones o liberarlos, y esos electrones que están guardados en la base son los que al final me ayudan a guardar la información, a decir se quedó guardado algo o no se quedó guardado nada, es un cero o es un uno. Entonces, esta tecnología tiene una duración de 30 años de que más o menos puede almacenar la información, pero así también como estamos hablando de que tiene un componente específico que es esta compuerta flotante, eso también lo limita para la cantidad de veces que puedo borrar y escribir. La lectura no es un problema, porque la lectura simplemente es acceder a la información que ya está ahí, entonces la lectura no es un fenómeno invasivo para nada, pero la escritura o el borrar información sí es un fenómeno invasivo porque estoy moviendo estos electrones atrapados en la compuerta flotante y cómo se mueven. Esto le representa al elemento que yo le ponga cierta cantidad de voltaje y que este voltaje sea, o sea, altere su funcionamiento, no altere su constitución física. Entonces, por eso es que tiene esas limitaciones de cuántos puede utilizar, de cuántas veces puede escribirle. Otra de la información que decíamos que también tenemos es la memoria EEPROM. Les decía que la memoria EEPROM estaba destinada a guardar aquellos datos especiales como pueden ser contraseñas, alguna variable que sea modificada por el usuario, ¿no? Esa es la intención. Puede ser que también dentro del programa necesite una variable, pero no es más común cuando son estas variables que guarda el usuario o que guarda el sistema en medio de lo que está funcionando, ya cuando trabaja solo el sistema, cuando no tiene supervisión. La memoria de PROM tiene una tecnología bastante parecida a la de la flash, pero puede, como ven, escribirse muchas más veces y nos garantiza de que va a funcionar 1 millón de veces. Adicionalmente, la EPROM tiene una retención de datos de más de 40 años, entonces también se queda guardado ahí, no habría problema. Otra de las cosas interesantes, bueno, estas son otras de las características que ya iremos revisando de a poco. Este dispositivo es un dispositivo CMOS, entonces, como ven aquí, nos dice que
todo lo que es CMOS es más susceptible a los voltajes que a las corrientes, entonces tiene un consumo bajo de potencia, puede trabajar a alta velocidad para la flash o para el EEPROM con la tecnología que tiene. Adicionalmente, o sea, nos dice, ¿no?, que puede trabajar, o es decir, un 1 lógico lo va a reconocer entre 2 voltios y 5.5 voltios, lo que no quiere decir que voy a forzarle al elemento a trabajar con voltajes bajos. Siempre es mejor que trabaje con los 5 voltios para los unos lógicos y 0 voltios para los otros, para garantizar que trabaje en el segmento óptimo de su funcionamiento. Igual está diseñado para temperaturas en los rangos comerciales e industriales, y también tiene algunos modos en los que su consumo de potencia es bastante bajo. Otra de las cosas que tiene este dispositivo, miren, aquí nos dice que es un CPU RISC. De la clase de ayer, RISC decíamos que teníamos dos tipos, el CISC y el RISC. El CISC eran instrucciones complejas y el RISC eran instrucciones como más sencillas, son instrucciones mucho más Reducidas. sencillas, es como reducir, era reducir el tipo de instrucciones. Ok. Entonces era un segmento, como ven aquí, nos dice que existen 35 instrucciones. Con esas 35 instrucciones yo puedo hacer todo lo que quiera, realmente todo lo que quiera. Y cuando aprendimos de la parte de aritmética y álgebra booleana, veíamos que todo se podía resumir entre sumas y restas binarias, por ejemplo, una multiplicación, una potenciación, una división, todo eso son sumas y restas. Entonces, por eso es que puedo trabajar con esto. Ya vamos a revisar estas instrucciones que tiene. Estas instrucciones hacen referencia a las capacidades que tiene el dispositivo, y estas instrucciones son el lenguaje Assembler. ¿Qué pasa cuando utilizo un lenguaje de alto nivel, como por ejemplo C? C, prácticamente una instrucción en C tiene embebidas estas instrucciones. O sea, el programa lo que hace es mi instrucción en C de alto lenguaje, lo transforma utilizando estas instrucciones específicas que el dispositivo me permite. Entonces, alguien ya se tomó esa molestia, digamos así, en que cada una de esas funciones utilicen estas 35 instrucciones para poder acceder a la parte física del programador. Estos dispositivos de esta familia específicamente van a trabajar, como vimos, necesitaban una línea de reloj para poder sincronizar todas sus operaciones. Esta línea de reloj puede trabajar a máximo 20 MHz. Este oscilador o reloj que le vamos a colocar puede trabajar, físicamente está diseñado para máximo 20 MHz. Lo que nos dice que cada instrucción, si yo trabajo con un reloj de 20 MHz, cada instrucción de estas 35 instrucciones que hablamos se va a ejecutar en 200 nanosegundos. Eso es lo que se va a tardar. Eso quiere decir que va a ejecutar un montón de instrucciones por segundo. Entonces, lo que para nosotros un segundo es, digamos que medio rápido, para el PIC es una eternidad, considerando que cada 200 nanosegundos puede ejecutar una instrucción. Igual, bueno, aquí está el resumen de las memorias. Entonces nos dice que la memoria flash, por ejemplo, tiene 8000 líneas, y que cada una de las líneas es prácticamente 14 bits. La memoria RAM, en cambio, mucho más pequeña porque no se requiere demasiado. Para los registros auxiliares o información auxiliar, 368 líneas y cada línea de 8 bytes. De 8 bytes. De un byte. Porque le pondrían 8. Ok. Y lo mismo la EEPROM. Este manual es de estos 4 microcontroladores. Estos dos de aquí, como ven, son de 28 pines, y el que utilizaremos nosotros, el 877A, es de 40 pines. ¿Sí? Eso es lo que vamos a utilizar. Bueno, y tiene otras cosas, ¿no? Aquí también nos explica, por ejemplo, nos dice que tiene canales analógicos, tiene 8 canales analógicos, es decir, 8 de los pines pueden trabajar como entradas analógicas para que internamente
esa información se convierta a digital. Entonces ya aquí no tenemos que hacer todo lo que veíamos que con los comparadores o por ahí había el de aproximaciones sucesivas, el de rampa digital. Eso ya no lo hacemos. Lo que hacemos es configurar las características de ese convertidor. Qué tan rápido convierte, cuántos bits necesita. Dice que puede convertir a 10 bits. Ya vamos a ver cómo se hace todo eso. Y otras características adicionales como la comparación. Tiene un módulo que compara voltajes analógicos. Y también este de aquí, el Brownout Reset, que consiste en que puede detectar bajones de voltaje. Y de acuerdo a eso, me dice, hubo un bajón de voltaje, ¿qué acciones puedo yo tomar? Tal vez conmutar de una fuente principal a una fuente secundaria o informarle al usuario, mire, hubo un bajón de voltaje, cosas así. Por otro lado, otras de las características que considera como características periféricas son todos los temporizadores que vamos a ir revisando uno por uno porque cada uno de ellos tiene una aplicación, se le puede dar una aplicación diferente. La comunicación serial, síncrona o asíncrona para comunicarse con otros dispositivos, esa es la intención. Los puertos, hay un puerto que se llama el puerto paralelo esclavo, que es para transmitir también datos. Y bueno, todo esto de los circuitos de detección de falla en el voltaje de alimentación, dentro de las características principales que tiene este controlador. Eh, bueno, aquí lo podemos observar, la distribución de pines, que en este escenario, como ven, VDD siempre va a ser el voltaje positivo y VSS el negativo, por si acaso. En algunos otros elementos, a veces el VSS es el positivo, pero aquí este es tierra. VSS es tierra y VDD es los 5 voltios. Tiene 40 pines, como ven acá. Aquí en estos dos de aquí, donde dice oscilador 1 y oscilador 2, es donde voy a conectar este oscilador o este cristal externo que puede ser hasta de 20 MHz para que funcione. En la simulación puedo no conectar este, que igual va a funcionar porque se configura en el programa, pero físicamente necesito conectar. Si yo llego a no conectar este oscilador, funcionará, pero así porque se induce, porque si yo le toco al dispositivo, así con cierta frecuencia, genero ahí un voltaje inducido y funciona, así pero de casualidad. Sin embargo, necesita un oscilador que le garantice el tiempo que le va a tomar para ejecutar instrucciones. Y bueno, y todos los otros pines, como ven, hay pines que tienen una menos función. Por ejemplo, este solo se llama RB5. Entonces, este simplemente es una entrada y una salida digital y no hace nada más. Pero hay otros pines que tienen muchas más cosas. Por ejemplo, este de aquí, miren, se llama RC7, para otras cosas se llama RX y para otras cosas se llama DT, porque tiene opciones compartidas. Entonces puede funcionar como entrada o salida digital, puede funcionar para recibir información o puede funcionar como una línea de datos, por ejemplo. Y así iremos revisando cada una de estas funciones. Todos estos, miren, este de acá se llama RA0 o AN0. Entonces puede funcionar cuando se llaman como RA, RB, RC, RD, como entradas o salidas analógicas, perdón, digitales, y todo lo que es AN0, AN1, por acá, ahí está el N5, 6, 7, todos los AN son las entradas analógicas. Esas únicamente son entradas analógicas, no funcionan como salidas analógicas. ¿Tiene salidas analógicas? Sí, tiene dos salidas analógicas que son estos dos de aquí. El CCP1 y el CCP2, esas son salidas, cuando están configurados CCP1 o CCP2, esas son salidas analógicas. Analógicas a través de una señal de PWM, pero al final es una señal analógica. Puede hacerse esta traducción. ¿Ok? Entonces esa es la forma. Bueno, ese es el un encapsulado, el que utilizamos en el laboratorio. Sin embargo, puede presentarse otro tipo de encapsulado como estos de acá, que están más orientados a cuando ya se tienen placas superficiales. Para el laboratorio nosotros utilizaremos esta porque esta es otra configuración diferente. Simplemente es una redistribución, pero tiene los mismos pines. Y luego, bueno, está la tabla de control. Ok.
Entonces, en esta tabla de contenido, lo que podemos observar es, bueno, todo este PDF que ustedes lo pueden encontrar en línea es con hipervínculos. Entonces yo puedo hago clic y me voy a la otra parte, ya por si acaso. Entonces así puedo navegar y ya está diseñado para eso, para que no estén de hoja en hoja. Y tiene todos los módulos que iremos revisando, todas estas cosas que nos interesan conocer y que les daremos diferentes aplicaciones. Bueno, aquí está un poquito más ampliada la información, como ven las características del dispositivo, aunque la hoja de presentación ya incluía todo. Entonces aquí nos habla, miren, de cuántas instrucciones, cuántos canales, qué comunicaciones, qué puertos tiene, cuál es la capacidad de las memorias, qué otras cosas en los resets, las frecuencias de operaciones y similares. Simplemente es un poco más ampliado, pero viene a ser la misma información. Y entonces aquí tenemos el diagrama de bloques de todo lo que tiene este dispositivo. Ya habíamos hablado de este segmento de aquí, donde está, de este de aquí, que era la parte del CPU. Por ejemplo, habíamos hablado de que tenía una ALU, ¿no es cierto? Por ahí había en general suelen llamarle acumulador. Decíamos que en el caso del PIC se llama el registro W o Working Register, que es lo mismo. Entonces, cuando lean acumulador o Working Register es exactamente lo mismo. Y decíamos que este era el registro auxiliar por donde pasan las operaciones, ¿no? Si ustedes ven, está realimentado a la ALU, entonces ejecutaba alguna acción, alguna instrucción, alguna suma, resta o una AND, una OR, etcétera. Todo pasa a través de este registro y así también está conectado al bus de datos. Este de aquí es el bus de datos. Ese bus de datos está conectado a los periféricos. Periféricos como todos los puertos o pines que yo tengo para ejecutar alguna cosa. Ahí, este de acá, perdón. El anterior es el más chiquito. Este PIC, el 877A, tiene 4 puertos. El puerto A, el B, el C, el D y hasta el E. Aunque el E únicamente tiene 3 pines, pero igual es un puerto. El A también tiene 6 pines nada más. El B, el C y el D sí son puertos de 8 pines. Es decir, guardan, bueno, la información la vamos a ver que está almacenada en 8 bits y esta sería también es en 8 bits, aunque en realidad físicamente son 6, ¿no? Y el otro son 3. Entonces, teníamos la ALU que hace las operaciones, el Working Register que acumula todos los resultados de las operaciones, este registro que era el de status, que era el que nos decía cuando una operación es cero, cuando una operación tiene un carry, se desborda, qué es lo que sucede, ¿no? Digamos que las notificaciones de lo que sucede después de una operación. También tenemos, miren, aquí tenemos la memoria flash, que es donde, como dice Flash Program Memory, es la memoria en la que almacenamos el programa y esa memoria está unida a un registro de instrucciones. Si ven, aquí nos dice que este bus de aquí es de 14 líneas. Es decir, toda instrucción utiliza 14 bits como espacio por cada instrucción. Cada instrucción ya vamos a ver qué nomás contiene, pero utiliza 14 bits, esto de aquí. Entonces, ese bus de 14 bits va a este registro de instrucciones que recupera de acuerdo a cómo va contando el contador de programa. Dice línea 1, ¿qué hay en la línea 1? Lo que sea, leer un puerto, escribir algo, listo. Esa información se carga en este registro de instrucciones y luego esta información viaja al decodificador y el controlador, ¿no? Entonces, este decodificador de instrucciones decodifica la instrucción y le dice cómo moverse, qué nomás tiene que hacer. Ah, y bueno, aquí, por ejemplo, cogerá la instrucción por un lado y por otro lado el dato con el que se quiere trabajar y al dato, ven, lo mueve al MUX para ver si es que necesito ese dato moverse a otro puerto, por ejemplo, o necesito hacer algún cálculo, por eso tiene un MUX que selecciona entre ir a la ALU, la parte del dato, o moverse a otro lado, ¿no? Digamos que yo quiero leer la información de este puerto de aquí, entonces la instrucción dice leer lo que tiene este puerto. Entonces se carga lo que hay aquí en este puerto y aquí dice leer. Entonces lee este puerto y le quiero mover acá. Entonces
ve qué hace, si lo mueve acá, lo mueve el MUX y a través del registro se devuelve acá o qué tantas cosas tiene que hacer. Adicionalmente tengo acceso a la memoria RAM, que era para los datos auxiliares, un stack, que es el stack es lo que hace es almacenar como 18 niveles las últimas 8 direcciones del contador de programa para tener ahí como que de respaldo por si quiero, eh, sí es como el histórico del contador de programa, eso es. ¿Qué otra cosa? Bueno, esta parte del direccionamiento directo e indirecto, que es para acceder a diferentes partes de la memoria. Y también, miren, aquí tengo el Timing Generation, que es el que vigila, el que recupera la señal de reloj y que la tiene sincronizada a este módulo de aquí. Este módulo de aquí tiene muchas cosas, por ejemplo, el Power Up Timer, el Oscillator, Startup Timer, etcétera, 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 etcétera. Estas son operaciones o características especiales que tiene el microcontrolador que no necesariamente se utilizan siempre. Hay que ya en un inicio no utilizaremos estas opciones de aquí, utilizaremos simplemente esto está alimentado como ven con los voltajes de alimentación y con este pin de aquí que vamos a ver qué hace. Entonces esta es la forma en que está conformado internamente el dispositivo. Entonces, bueno, y el bus de datos con todas las cosas que puede manejar, ¿no? Toda la información que puede cargar a través, puede ser que una instrucción me diga, quiero recuperar la información del ADC, quiero recuperar la información del timer 2, del 1, del 0, la información del EEPROM, las señales, las salidas digitales, analógicas, la comunicación serial, las diferentes comunicaciones seriales, comparadores, voltajes, etcétera. Ok. Um, entonces, antes de abrir el programa, solo quiero mencionarles lo del Master Clear, que debe estar en algún lado. Aquí está. Ok. Este es uno de los, el botón, como les había mencionado, creo que sí, ayer habíamos hablado de este de aquí. El Master Clear Reset, así se llama este pin específico, es un pin diseñado para que si yo le cambio el voltaje en este pin, se resetee el controlador. Cuando el controlador se resetea, lo que hace es el contador de programa se pone en cero y se ejecuta el programa desde el inicio, desde la línea 00. Eso es lo que hace este pin. Para esa conexión, como ven, primero el pin ya tiene la rayita encima del Master Clear, lo que quiere decir que se va a resetear cuando el voltaje que se detecte en este pin sea de 0 voltios. Mientras tanto, normalmente debe estar conectado a la fuente de alimentación o 5 voltios. Aquí es el circuito que se recomienda utilizar para el Master Clear. Si yo digo nunca nadie, yo no voy a resetearle a mi dispositivo, solo quiero que funcione bien, que funcione todo el tiempo. Lo que hago es hacer esta conexión de aquí, ¿no? Conectar una resistencia BCC, otra resistencia aquí un capacitor para las cosas del ruido y todo el tiempo esto tendrá 5 voltios. ¿Sí? Tendré aquí, sí, los 5 voltios estarán circulando por aquí. Existen algunas recomendaciones en cuanto a las resistencias que se deben utilizar. Pueden observar que R1 nos dice que debe ser mayor a 10 kiloohmios y R2 puede ser mayor a un kiloohmio. ¿Por qué nos dan estas recomendaciones de resistencias? Cada vez que nosotros tenemos una entrada, esta entrada, al ser un dispositivo CMOS, no necesita una corriente demasiado alta. Lo que necesita es tener la sensación o la sensación exacta del voltaje de alimentación. Entonces, como esto funciona por voltaje y no por corriente, necesito reducir yo la cantidad de corriente que ingresa a ese pin. Entonces, si tengo una resistencia de 40 kiloohmios y acá 5 voltios, entonces eso, digamos que sería una corriente de 0.1 miliamperios. Entonces es una corriente muy pequeña que no va a perjudicar para nada a mi dispositivo.
Si yo quiero utilizar, no, yo digo, no, yo sí necesito aquí una señal de vez en cuando, voy a necesitar resetear esto. Entonces, en medio de eso, podría yo a poner únicamente esta resistencia de aquí y en lugar, o mejor dicho, paralelo al capacitor, puedo poner un pulsador. El momento que yo presiono ese pulsador, el voltaje en este pin de aquí va a hacer tierra. Y entonces aquí arriba voy a tener 5 voltios, acá voy a tener tierra y se detectan los 0 voltios aquí en el master clear. Y con eso le puedo resetear al dispositivo. Entonces, estas son las recomendaciones físicas para el dispositivo. Entonces, les voy a pedir, bueno, voy a abrir primero yo el MPLAB y de ahí sí les voy explicando dónde encontrar todas estas cosas interesantes. ¿Dónde está? Profe, una pregunta. Claro. Eso es lo que acaban de mencionar sobre las recomendaciones con la resistencia y el pulsador. ¿Eso era un filtro, eso es un filtro pasa alto? No me acuerdo. Mm, Algo así no era. sí, también. O sea, sí es para esas cosas, pero es un poco para garantizar el voltaje que tiene la resistencia 2 y el capacitor 1. Sí, de hecho, déjame ver dónde está. Es un filtro de ruido. No estoy segura de si era pasa alto o pasa abajo. Ahí sí, me tomaste la lección. Pero es un filtro de ruido. El capacitor hace eso. Ya, profe, gracias. Ujú. Ok, entonces, el momento que yo abro mi página, mi MPLAB, voy a tener este entorno. Bueno, ahorita como es la primera vez que ustedes abren en esta parte de acá arriba donde yo ya tengo varios proyectos, ustedes deben tenerlo vacío. Ok, entonces, este, este entorno del MPLAB, como les había mencionado, es diseñado por Microchip mismo para que uno pueda hacer desarrollos. Por eso, en realidad, una de las cosas de Microchip es que se ha orientado bastante a la parte didáctica, porque sí son sencillos de utilizar y ha hecho todo esto y bueno, pueden encontrar un montón de información, links y cosas así. Ventajosamente, lo que nosotros, este programa que descargamos es gratis y ¿cuál es la ventaja? Porque también hay uno que tiene licencia. ¿Cuál es la diferencia entre este y el que tiene licencia? El que tiene licencia, cuando compila el programa, tiene la capacidad de reducirlo. Es como que coge nuestro código y aún así le puede simplificar más. Mientras que este de aquí, lo que hace es el código que yo tengo, ese mismo le carga al microcontrolador. Entonces, ¿no? El rato que compila es lo que usted pidió, eso se hace. El otro está diseñado para hacerle más corto. O sea, como que comprimir mi código y hacerle más eficiente. Más va por ese lado. Entonces, tenemos, seguramente ustedes acá en la parte de arriba donde está la barra de herramientas van a tener más cosas. Yo le quité algunas cosas porque era demasiada información y no me permitía ver todos los comandos, ¿no? Entonces, dentro de esto, miren, yo tengo diferentes comandos. Tengo este martillito, que es el Build Main Project. Tengo el de al lado, que tiene también como una escobita, y el martillito, que es Clean and Build Main Project. Y otros pines que ya vamos a utilizar, que se utilizan para la simulación. Tengo esta herramienta que se llama el Debug Main Project, que es el que me va a ayudar a simular y ver cómo se mueve la información dentro de toda esta memoria que maneja el microcontrolador. Y tengo estos de aquí. Este de aquí, como ven, es el contador de programa. Mientras yo ejecuto y cuando yo simulo un programa, puedo ver cómo el contador de programa se va cambiando y va aumentando o va saltando de una línea a la siguiente. Esa es una de las cosas que me permite la simulación. ¿Por qué? Porque sí, a veces cuando yo programo y me jalean alguna cosa y digo no funciona, ¿cómo hago la parte del debug? Que es verificar dónde está el error. Pues voy viendo qué es lo que yo espero que haga versus qué es lo que está haciendo, dónde está la información, dónde está el cursor prácticamente. Y aquí al lado tengo las banderas de estatus. Esta C está asociada con el carry, la Z con que el resultado es cero cuando esta Z se pone en 1
cuando el resultado de una operación en la ALU es cero, o se pone o está en cero cuando el resultado es cualquier otra cosa, ¿no? Por ejemplo, si yo resto 5 menos 5, el resultado es cero, entonces esta z se pone en uno para decir el resultado de su operación fue cero. Y este de aquí, que es el digital carry. El digital carry es un bit que me indica que hay un carry, pero hay un carry cada 4 bits en lugar de cada 8 bits. Al lado tengo tengo el W, que es el Working Register, y al lado tengo algo que dice banco. Ya les voy a explicar lo del banco. En este caso, la información que pueden o la forma en que ven aquí está en código hexadecimal, ¿sí? Entonces, vamos antes de eso a lo del banco. Resulta que, como les había dicho, tenemos la memoria, la flash para el programa, la RAM para los datos inmediatos mientras está en ejecución el programa, y ese nos daba un determinado espacio. Entonces, esta memoria RAM, miren, aquí nos habla acerca de cómo está organizada la memoria del programa y la memoria, bueno, sí, la memoria del programa, y en otro lado la memoria de datos. Entonces, la memoria de programa, miren, por un lado tenemos el contador de programa, que es el que me cuenta las líneas, que tiene 13 bits, ¿sí? Ese es el contador de programa. Ahora, este contador de programa va a contar cada una de las líneas de mi programación. Miren, aquí tengo este de aquí, esta línea de acá. En este escenario, el programa está en 4 páginas, dividido como que en 4 páginas. Esta primera página va a ir de la línea 005 a la 7FF. La siguiente página va de la línea 800 a la FF. La segunda, 100 y hasta la 17FF. Y la 3 de la 100 hasta la 1FF. ¿Por qué se divide en programa? ¿Por qué se divide de esta forma? Cuando yo quiero acceder a una parte, si mi programa es corto, tal vez tal vez pueda entrar en una única página, en la página 0. Normalmente yo empiezo a trabajar desde esta línea, desde la línea 005. Esta otra línea ya veremos qué hace, pero es mejor empezar a trabajar desde esta línea. O sea, el programa arranca en esta línea. Cuando los programas son muy extensos, el dispositivo puede requerir que yo controle adicionalmente en qué parte está el resto de mi programa. Por ejemplo, puede ser que aquí haga una cosa y la siguiente parte, que sea resolver alguna ecuación o algo así, esté en otra parte. Entonces, utiliza los bits más significativos para hacer un direccionamiento entre las diferentes páginas del programa. ¿No nos ha pasado que hagamos un programa, bueno, alguna vez sí nos pasó, sí, que hicimos un programa muy largo o alguien había hecho un programa demasiado largo porque no pudo condensar más la información y se perdía, sí, era porque no estaba considerado esto de aquí, entonces estaba ejecutando en la página 0 y de pronto se perdía y ya no sabía qué hacer y enloquecía el programa, sí, ya no hace nada. ¿Qué hago para solucionar eso? Le reseteo. Pero ¿qué pasa si no hay una persona para que se dé cuenta que el programa ya se colapsó y se deja de funcionar? Para eso está el Watchdog Time, porque por alguna razón el que programó no pensó en todas estas opciones o no depuró todas las posibilidades que tenía por hacer. Esto todavía no vamos a hacer un programa tan largo como para necesitar direccionarnos, simplemente con empezar en esta línea. Como ven, desde la 005 hasta la 7FF, ¿cuántas líneas son? Alguien que me ayude haciendo ese cálculo. ¿Cuántas líneas tengo entre la 005 y la 07F? Que se acuerde del hexadecimal. A ver, veamos. Como 2042. A ver, transformemos.
Ok, exacto. Sí, muy bien. Hay 2042 líneas. Entre la 005 y la 07FF hay 2042 líneas. Eso significa que si yo hago un programa con 2000, que tenga así más de 2000 líneas, ahí ya voy a necesitar pensar, entender bien esta parte del direccionamiento de ahora tengo que pasarme a la página 0, a la página 1. Pero los programas, por lo menos al inicio, no van a ser tan largos, no imagínense. Es súper largo en realidad. Entonces, no, si no llegan a ser tan largos, no hay un problema con esto. Ok. Entonces, revisemos ahora a donde lo de los bancos está orientado por este lado. Esta de aquí es la... Más chiquita, no, no quiere. Ya. Esta de aquí nos dice que es el mapa de los registros. Esta de aquí este de aquí, a ver, esto es para, sí, es para ese PIC. Es el mapa de la memoria de datos para el PIC 877A. De la misma forma, este mapa, esta memoria de datos, esta memoria RAM, está dividida, como ven, en 4 segmentos. El primer segmento desde la línea 00H hasta la 7FH. El segundo desde la 80H hasta la FFH, así, ¿no? Desde la 100 hasta la 17F, 180, 1FF. A cada uno de estos segmentos se les conoce como bancos. Así han elegido llamarlos. Entonces tenemos el banco 0, el banco 1, el banco 2 y el banco 3. Les había dicho yo que habían estos registros de especiales que ya tienen una función y que para alguna cosa hacen y que yo no solo obedecen a eso porque físicamente están conectados a una función. Y tengo otros espacios, este que dice aquí General Purpose Register, desde la 20H hasta la 7F, acá desde la A0H hasta la 7, hasta la F, etcétera, que son espacios en los que yo puedo guardar mis variables auxiliares, como por ejemplo un contador, una variable que se llame auxiliar, cualquier otra cosa. Pueden escribirse o pueden utilizarse los espacios de memoria que dicen aquí de propósito general. Todos los otros ya están ocupados y tienen alguna función. Si yo no sé eso y digo, yo quiero guardar la información aquí, pues voy a interrumpir el funcionamiento, voy a interrumpir el funcionamiento de algún módulo especial. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos este de aquí. Este de aquí es el registro que almacena el dato del contador de programa, el PLC. Bueno, no almacena parte de eso. Aquí tenemos, por ejemplo, el estatus. ¿Sí ven? El estatus también, que era donde veía si había ceros, si había un carry, etcétera, está en este lugar específico de la memoria. Entonces, lo que yo veo en MPLAB es cuál es el dato que tengo guardado en este espacio de la memoria. Todos estos de aquí, estos bancos, son, aquí no dice, pero bueno, cada uno de estos espacios de memoria es de 8 bits. Es decir, que si yo leo el valor en decimal, máximo voy a leer entre 0 y 255. Eso es lo que va a suceder. Hay algunos registros que se repiten. Por ejemplo, el estatus se repite acá, aquí, acá, en los 4 está. ¿Por qué se repite? Porque prácticamente es como que estuviera duplicado o bueno, cuatriplicado en este escenario. Es el mismo dato que se escribe simultáneamente en estos 4 espacios de memoria, porque este es un dato especial. En cambio, hay otros, por ejemplo, aquí dice una cosa y acá dice otra cosa. Esos ya no están replicados. Entonces están en el banco, por ejemplo, este que se llama port A, port B y port C, están en el banco 0. Estos otros registros, tris A, tris B, tris C, están en el banco 1. El programa lo que hace es leer diferentes espacios de memoria, pero si yo quiero leer entre este punto y este punto, yo en lo que es Assembler, porque realmente en un lenguaje de alto nivel esto no se utiliza, pero en Assembler sí, debo decirle, a ver, quiero leer o quiero escribir en este espacio de la memoria, primero me muevo, me cambio a la página al banco 1
Y una vez que estoy en este espacio de memoria, leo este dato. Lo mismo, si ahora quiero leer este dato de acá, me muevo al banco cero y eso. Por eso es que MPLAB nos muestra esta información, nos dice en qué banco está. Porque si yo me olvido de hacer eso y empiezo a tratar de leer información, puede ser que esté leyendo, que yo diga quiero leer este, pero como no me cambié a este espacio de la memoria, estoy leyendo este. Entonces, por eso también nos ayuda con esa información en el MPLAB. Entonces, vamos a empezar creando un proyecto. Para crear un proyecto, File, New Project, y me van a salir esta ventanita. Dentro de esto de Microchip Embedded, voy a tener todas estas opciones. Puede ser que por ahí alguna no tengan porque no tienen instalado algunos complementos. Sin embargo, lo que nosotros vamos a utilizar va a ser el que dice Standalone Project. Las otras, hay otros modos, otros modelos de proyecto que están orientados cuando yo trabajo cuando hago proyectos más grandes donde tengo tal vez 3 microcontroladores comunicándose entre ellos, pero cada uno haciendo algo diferente. Por ejemplo, ahí necesito otro tipo de proyecto. Pero como vamos a trabajar con un único controlador, es un standalone project. Una vez que selecciono esto, voy a la página de siguiente. Le doy tiempo, ya. Y aquí, en All Families, es donde voy a elegir cuál controlador quiero utilizar. Si desplegamos esto de All Families, van a ver que hay controladores de todo tipo, ¿no? Por ejemplo, nos dice los controladores, los básicos de 8 bits, que son el PIC 10, el 12 y el 16. O los de rango medio, que es como el que vamos a utilizar, que igual son de 8 bits y también nos da las opciones. Los avanzados, que ya tienen otras características adicionales. Los ABR, que son todos los ATmega o Mega, o sea, de hecho aquí también podría programar el de Arduino, que es del ATmega 328P, el del Arduino 1. Y los que ya son así como que más pro, por ejemplo, este ya trabaja con 16 bits, acá tengo otro con 32 bits y tengo diferentes características. Elegir uno de estos, podemos elegir esto o dejarlo aquí en All Families y simplemente aquí ingresar el código. Nuestro PIC se llama 16F877A y ahí está. Entonces ya con eso le selecciono y ya el proyecto sabe que va a trabajar con este microcontrolador. Y le pongo siguiente. En esta otra ventana de Select Tool tengo todas estas opciones. Vamos a utilizar la que dice Simulator. Pero si ven que hay uno que dice ICD3, ICD4, PICIT 4, PICIT 3, etc. Estos dispositivos de aquí es el dispositivo físico con el que yo le puedo cargar el programa desde mi computadora al microcontrolador. Yo necesito un elemento físico que es el que me cargue todos los ceros y los unos que van a ir en las memorias. Pero para que este funcione, hoy en día venden este tipo de dispositivos, pero son como copias genéricas. Entonces, a veces no les reconoce el MPLAB. El MPLAB en ese sentido, para este tipo de dispositivos, trabaja con los originales. Entonces, ¿qué pasa si yo elijo uno de estos? Resulta que lo que yo puedo hacer es ir programando en MPLAB, conectarle al PICIT 4, al PICIT 3 o al uno de los ICD e ir viendo que ejecute línea por línea en vivo. O sea, le tengo conectado mi compu al ICD al PICIT 3 y el PICIT 3 al microcontrolador y le puedo dar así línea por línea y ver cómo el microcontrolador prende cosas, apaga cosas, etc. Puedo hacer eso, pero cuando tengo las versiones originales. Entonces, como no vamos a hacer esa parte, vamos a utilizar el simulador, lo que me va a permitir utilizar todo este entorno para ver qué está pasando dentro del microcontrolador. Entonces, Profe, una pregunta. claro. Yo había visto que también saben usar el Arduino para programar los microcontroladores. Ujú. Estos son los que estaba hablando usted aquí, que podríamos usar así. Sí, O pero sea, no a través de MPLAB. Lo que pasa es que MPLAB, en ese sentido, trabaja específicamente con estos elementos, con estos equipos del ICD3, del ICD4, etc.
Entonces, si tú quieres así de una del MPLAB cargar el programa al PIC, necesitas estos como que los originales. Pero para lo que tú me dices, puedo utilizar otro programa y cargar los datos. Sí, creo que hay que cargarle un programa específico al Arduino para que pueda hacer eso. Eso sí, Ah, ya, ya, pero también perfecto. puede funcionar. Ujú. Ok. Entonces voy a Next y de ahí selecciono. Ustedes, porque recién instalaron, deben tener únicamente esta opción, el MPA ASM. El XC8 es el entorno para programar en C, pero vamos a empezar viendo la parte de Assembler, así que con el MPA ASM es suficiente. Y con eso le pongo Next. Puede ser que tenga una opción Ah, diferente, ¿no? Inge, una cosa. Claro. A mí en esta opción solo me aparece como X8 y un High-Tech Peak. No tienes el que No, dice MPA ASM. Sí, yo también dije. A ver, déjenme ver, a ver. ¿Quién me quiere compartir su pantalla? ¿Quién era? Eric, ¿ya? ya, pero Ya, listo. Ahí ya puedes compartir tu pantalla para ver qué te muestra. Ok. Ya, puedes irte al anterior. Ponle back. Ya, ya. Mira, espérame un ratito. Ya, ahí tú. Eso, ahí ponle. Ok, next. Hazle clic en el. Qué raro que no te salga eso. High Tech Peak. ¿Puedes irte desde el inicio de cómo armaste el proyecto? Voy a hacer que algo nos faltó. Ah, ya, ok, Standard Project. Ajá. Simulator. Next. Claro, pero es como que te falta un... Dale clic en High Tech Pig. A ver qué nos pasa, qué sucede. Ah, no, no tiene. Es como que está... No puedes hacerle no me clic. deja seleccionar nada. Ahorita me doy cuenta. Ajá, entonces es como que estuviera incompleto el programa, porque tiene que aparecerte Ya. una opción. ¿Y dónde puedo descargar los compiladores? Ajá. ¿Qué versión tienes? No sé, la última, la 5.4. Ya. Entonces tal vez esa versión no está. ¿Alguien más tiene ese problema? ¿Alguien qué versión? ¿Alguien le tiene así como me salió a mí? Yo me bajé la versión 5.35 y esa sí tiene ese compilador. Ok, Ajá, yo también tengo esa ahí. Y sí funciona bien. ok. A ver, veamos qué versión te bajaste, Eric. Sí, yo tengo la 5.4. Ya, entonces te va a tocar bajarte la 535. Debe Yo ser que tengo es ya por y eso. hago eso. Ujú, sí, porque es como que está incompleto. Debería aparecerte todas las opciones que yo tenía. Ok, sí. Entonces ya te tocó bajarte, Eric. Ok. Y entonces a todos aquellos que tengan ese problema, por favor, utilicen la versión 535 que también han utilizado sus compañeros para que puedan tener todas las opciones. Entonces, mientras tanto, les va a tocar ver lo que yo estaba haciendo. Ok, entonces, ya, utilizan el MPASM. Esto realmente pueden hacerlo una única vez o abrir un proyecto nuevo cada vez que van a programar algo diferente, ya queden ustedes. Sí les recomendaría tener un proyecto nuevo por aplicación porque a veces uno sobreescribe y no puede reciclar cosas. Entonces, ábranse un proyecto nuevo cada vez que hagan algo. Next. Ok, ahí le pongo un nombre que yo quiera. Entonces, le voy a poner contador 01. Sí le voy a llamar yo. Eso, nada más, ninguna otra cosa que guardar. Procuren, otra de las cosas que también es una recomendación, es que la carpeta en donde guarden estos proyectos no sea una carpeta que tenga una dirección demasiado larga. Es decir, no sé, a veces tengo yo en C, UNID, sexto semestre, y tengo una largura de dirección. El momento que quiero compilar es como que no tiene
no puede acceder a toda esa dirección. Algún espacio de su memoria no le deja y se complica o no deja compilar. Entonces traten de que la localización de su proyecto no esté muy embebida. Y de ahí finish. Y entonces se les va a crear un proyecto. Ya. A ver. Ok, este más grande. Ok, ya. Ahí. Y aquí una pregunta, ¿le puso el que decía que usemos el proyecto como el lugar del project folder o como O sea, yo utilicé el que tenía por default. Porque. el Mm, set main project? sí, ¿Ese? sí, set main project. Bueno, igual eso, si no le pones ese rato, luego le podemos modificar. Eso sí. Pero la Y el ubicación, eso ya encoding es. no le muevo el que dice encoding. Nada. No le mueves. Déjale con el que ya viene por default. Ok, entonces voy a tener una pantalla como la que ustedes están observando en mi computadora. Aquí arriba ya se me abrió, bueno, tengo 4 pestañas, ¿no? Project, Files, Services y Clases. Realmente voy a utilizar solo la parte de Projects. Y abajo tengo algo que se llama el nombre de mi proyecto y dice Dashboard. En esta de Dashboard, lo que me aparece es las características del controlador que estoy utilizando y cuánto espacio de la memoria ya he utilizado. Si ustedes ven, nos dice, por ejemplo, bueno, esta está en default, ya vamos a cambiar eso, pero ahí dice default. ¿Qué dispositivo estoy utilizando? El 16F877A. Aquí nos dice que está en blanco, no hay ningún código cargado porque obviamente todavía no tengo ningún programa. El compilador que estoy utilizando, el toolchain, en realidad que sería el de assembler, el que vamos a utilizar. ¿Cuánto espacio de la memoria he utilizado? Como todavía no he guardado nada, obviamente está en cero. Miren, la memoria de datos en cero, la memoria de programa en cero, porque no he guardado nada. ¿Cuál es mi herramienta para hacer el debug? No sé cómo se dice en español el debug. Depuración, creo que sí, ¿no? La herramienta para depurar el programa es el simulador que vamos a utilizar en este entorno. Y eso. Y otras cosas por ahí que tampoco, o sea, ahorita está totalmente vacío. ¿Qué pasa si digo yo no quiero? Su compañero nos había dicho que él alguna vez se compró el 16F628A, entonces le puedo dar clic aquí y si yo quiero digo, no, es que este no es, ay, me olvidé, voy a poner el 16628A. Podría desde aquí yo cambiar, que era con este icono de herramientas que tiene, 16F, no le cambien, yo no los voy a cambiar para que puedan ver qué pasa. Entonces también le puedo cambiar, pongo aplicar, pongo OK y ya cambió, miren. Aquí ahora dice, usted va a utilizar este dispositivo y obviamente la memoria de datos y la memoria de programa se reduce a las capacidades que tiene ese dispositivo. Entonces yo podría desde aquí cambiar, si quiero cambiar de PIC. Sin embargo, igual vamos todo a trabajar con el 16F en un principio. El 877A. Ok, ya. Entonces ese es el que tenemos. Entonces, para crear un proyecto, para empezar a programar, en la parte donde dice contador 01, arriba en el proyecto, ven que está con negrita. Cuando yo tengo más proyectos abiertos, el que está con negrita es como que el proyecto que se va a compilar. Y ese es el main project. Si ven que aquí me dice que si yo le vuelvo a seleccionar, le pongo un unset as main project. Es decir, si digo, no, quiero que este sea el main set as main project, este se pone en negritas. Entonces, si yo al momento que mando a compilar, se va a compilar el que está en negrito acá. Esos de los de ahorita solo tienen un proyecto, no hay problema. Pero cuando uno tiene muchos, a veces hace modificaciones y compila y dice, pero sí funciona. Resulta que estaba compilando otro proyecto, nada más. Entonces, este es el proyecto principal, set as main project. Por eso es que les aparecía como opciones al inicio. Y ese es el que ya tengo. Ahora me voy a abrir, ahora necesito el programa, el archivo donde voy a ejecutar, donde voy a ir guardando mi programa. Entonces vamos a clic derecho, donde dice New, ¿dónde está New? Sí, New. Y tengo varias opciones. Puede ser que a ustedes no les aparezca el main C, de hecho ni les ha de aparecer, les aparece este otro de aquí.
Cualquiera de los que dice .asm puedo utilizar. Le puedo dar clic en el simple o en el general. Vamos a ponerle en el simple. Y le puedo poner otro nombre si yo quiero, o le puedo poner el mismo nombre, no hay ningún problema. Entonces le voy a poner contador, igual le voy a poner contador 01 y le pongo finish. Si no muevo nada de esto de las carpetas, se va a guardar donde se creó el proyecto, ahí mismo se va a guardar. Este archivo siempre va a tener la extensión .asm y le pongo finish. Y ahí aparece mi Hola Mundo, mi versión del Hola Mundo. Entonces, este de aquí ya tiene, como ven, tiene alguna información que me va a permitir, como que me ayuda a empezar, ¿no? El programa. Y tengo varias líneas. Entonces, antes de ver estas líneas, entonces ya tenemos nuestro proyecto, hay que entender cómo se va a ver más o menos mi programa. Dentro del manual, al final, tengo una parte que dice, ¿dónde está? Instruction Set Summary, este de aquí. En este de aquí, a partir de este de aquí, aquí aparecen, esta de aquí es la lista de todas las instrucciones que tiene este PIC, de las 35 que nos decía, y de qué hacen. O sea, es el resumen, ¿no? De ahí, más adelante de esto, van a encontrar, por ejemplo, la explicación de cada una de estas instrucciones en Assembler, cómo funcionan y qué hacen. Entonces, ahorita, para algunas cosas van a tener que solo confiar en mí, por el momento, sí, creer ciegamente, porque para poder probarle. Y luego iremos construyendo cosas más complejas, ¿no? Entonces, miren, todas estas instrucciones son instrucciones cortitas. De hecho, ¿dónde está? Ya, toda instrucción de las instrucciones que vamos a utilizar tiene un código. El código que, por un lado, es el nombre de la instrucción, a eso le llama opcode, que es el nombre que va a tener la instrucción, que va de la mano de estas de aquí, ¿no? El opcode sería el que dice add WF, AND WF, clear F, clear W. Ese es el opcode. Obviamente nosotros vamos a escribir esto, pero internamente eso se traduce en ceros y unos, ¿no? Va a tener el opcode, que es que hace, y luego va a tener otras características, como por ejemplo, cada vez que veo una F, significará que es un registro. Un registro como los que decíamos, el registro status, el registro, el working register, el registro status, el registro, el que decíamos puerto A, puerto B, todos esos nombres especiales o algún otro que yo haya utilizado para guardar datos, esos son los registros. Cada vez que vea una F significa que ahí, dentro de la estructura de la instrucción, debe ir el nombre de algún registro. Cada vez que vea una W, va a ser el acumulador. Como ven, ellos también le dicen o acumulador o el working register. Cada vez que veo una W significa que la información tiene que ver con este W. Cada vez que en la instrucción me aparezca una B minúscula, como aquí, por ejemplo, aquí vemos, si ven, aquí, por ejemplo, esta instrucción, tengo el nombre de la instrucción, aquí me dice que debe ir el nombre de algún registro que yo quiera usar, y aquí una B pequeña. Acá arriba, en cambio, miren, tengo la F, un registro, y acá tengo una D. Entonces, ¿qué significa esa D? ¿Qué significa esa B? La B nos dice que es un bit, es un número de bit. Como les decía, este PIC utiliza 8 bits. Todos los registros son de 8 bits. Entonces, esos registros, déjenme ver si aparece uno por aquí, uno a la manito. Justo no aparece. Ya, bueno, justo no. Este de aquí, ok. Por ejemplo, el registro se llama así. Ese es el nombre del registro. CBR con. Y ese registro tiene 8 bits. Entonces yo yo quiero modificar únicamente el contenido del bit 5. Entonces, en ese donde decía B, le voy a poner el número, el 5, por ejemplo.
El 0 también es un estado, entonces puede ser desde el 0 hasta el 7 los valores. A eso se refiere con la B pequeña, con la B minúscula, perdón. Otra de las cosas que tiene esto, ¿dónde estaba? Aquí. Entonces voy a tener un código, me va a decir dónde va el nombre de un registro, dónde va esto del working register, si quiero trabajar únicamente con uno de los bits de ese registro de 8 bits, una K que es para un valor literal. A veces nosotros queremos cargar valores a un registro, por ejemplo, digo, quiero que este registro tenga el número 100, tenga el número 5. Ese de ahí, ese número, que puede ser en decimal, hexadecimal o binario, le representa como una K. La X, cada vez que vean una X significa un no importa. Es decir, no importa si tiene 0, no importa si tiene 1. La D es la selección del destino. Ya voy a ir a la página. El contador de programa, bueno, estos otros no. Ok, entonces veamos lo del destino. Esto también es importante. No, aquí sí, aquí. ¿Por qué habla? ¿Qué es esto del destino? ¿A qué se refiere? Como les mostraba en este caso, en este inicio, la ALU, cuando yo hago una operación en la ALU, la información o el resultado de esa operación, como ven, tiene dos salidas, ¿no? Puede ser que el resultado de esta operación, si sumo A más B, resulta que A más B quiero que se guarde aquí en el working register o quiero que se vaya a algún otro lado, como al puerto C, al puerto B. Entonces tengo dos opciones, dos destinos, o que se vaya a algún registro diferente o que ese resultado de esa operación se quede en el registro W. Por eso nos dice esto del destino. Entonces nos dice selección del destino. Cuando D vale 0, el resultado se almacena en W. Y cuando yo le pongo el valor de 1, el resultado se almacena en un registro. Si me olvido de poner, no es que no va a funcionar, sino que va a asumir que yo dije, el resultado debe quedarse en este registro. Eso es lo que tengo con estas instrucciones. Entonces, revisando brevemente, ahorita solo unas pequeñas instrucciones para hacer un contador. Hoy vamos a hacer un contador. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a hacer un contador que incremente en el tiempo y lo vamos a simular en MPLAB para ver cómo funciona. Entonces, vamos a utilizar justo esta instrucción de aquí. Creo que solo esta de aquí. Nada más, para todavía no trabajar con los puertos. Esta instrucción, primero, miren, tiene un nombre, ¿no es cierto? Y los nombres son a mí me parecen bastante sencillos de entender. Inc F sería incrementar F. F era un registro. Entonces, el momento que yo pongo incrementar F, incremento el valor que tengo guardado en algún registro. ¿Qué registro? Ese registro puede ser cualquiera de los especiales. Bueno, mejor dicho, ese registro va a ser un registro auxiliar que le vamos a llamar contador. ¿Y dónde quiero? Y quiero que se incremente esto. ¿Y dónde quiero que se guarde el valor que se incrementa? ¿Qué pasa si tengo 0 guardado aquí y pongo inc f d y esta d le pongo un 1? El resultado de incrementar esa cantidad se va a almacenar en este mismo registro. Pero si yo pongo incrementar este registro y le pongo d igual a 0, el siguiente valor, que sería el 1, no se va a ver reflejado en este registro, se va a ver reflejado en el working register o en el registro W. Eso es lo que vamos a utilizar, nada más que esa instrucción. Esta de aquí, ya vemos si, en un principio vamos a utilizar esta instrucción de acá. Ok, entonces volviendo a nuestro programa. Todo programa va a requerir varias líneas de código. Número 1, necesitamos incluir el programa necesita saber qué controlador va a utilizar. Tal vez en estas versiones que son más nuevas no necesite, pero normalmente necesito esta de el include. Y en el include voy a poner el nombre del PIC que voy a utilizar,
16F877A. Punto inc, creo que era. Déjenme ver. Ay, perdón. ¿Dónde estaba? Ay, ya. Sí, tengo que confirmar bien cómo se escribía porque si no, no va a funcionar. A ver. Projects. Aquí está. Ok, entonces la primera línea siempre va a ser incluir el PIC que voy a utilizar. Inge, una pregunta. Claro. ¿Las instrucciones son sensibles a mayúsculas y minúsculas? ¿Son sensibles a qué, perdón? A mayúsculas y minúsculas, digamos en el código por ahora están todas en mayúsculas, entonces siempre escriben en mayúsculas las instrucciones o no importa. No, no son sensibles a mayúsculas o minúsculas. Sí funciona si le pones en minúscula. Sin embargo, es mejor que le pongas así como está en el manual, porque el programa está diseñado para entender las instrucciones desde el manual. Lo que sí es susceptible es cuando declaras una variable. Ahí sí es susceptible, porque si no, le pones diferente y ya Claro, te son deja variables reconocerlo. distintas. Ajá. Porque tú haces una declaración de esta variable se llama así, ¿no? Entonces, si el programa ya se da cuenta de que te equivocaste, no. O sea, no se da cuenta que te equivocaste. Ok. Include, ya. Si es punto inc. ¿Ya? Entonces ahí ya tengo esto. A veces se incluye otra línea, aunque yo creo que ya con el include nos va a funcionar, pero a veces se nos pide incluir una que se llama list, que es lo mismo, ¿no? Pero 16F877A. Ahí está. Ya. Entonces con eso le hemos dicho al programa, vamos a trabajar con este microcontrolador. Le voy a borrar el resto del contenido, porque vamos a hacerlo desde cero. Ok. Luego de esto, primero voy, en cualquier programa, ¿no es cierto? Primero voy a las librerías que debo utilizar. Luego, ¿qué suele venir? Después de las librerías, ¿qué suelen incluir? Definición de variables. Exactamente, las variables. Entonces, resulta que yo necesito, o mejor dicho, lo más aconsejable es que yo le diga exactamente al PIC dónde quiero guardar una variable. Entonces, habíamos visto en la tabla de dónde estaba aquí, que tenía estos de aquí, ¿no es cierto? Entonces, yo de todos estos sitios, desde la 00 hasta la 1F, no puedo utilizar porque ya tienen una función diferente. Entonces, yo a partir de la línea 20, 21, 22, bueno, 21, 22, recuerden que este valor de aquí está en hexadecimal, le puedo decir, aquí quiero guardar. Entonces, yo voy a decirle, como les dije, vamos a hacer un programa que incremente un contador nada más. Esa variable de contador quiero que se guarde en esta línea, en la que dice 20H. El manual del PIC utiliza para representar hexadecimales siempre el número y al final la H. Pero el programa, voy a llamar contador a esta variable, y le asigno un espacio de memoria. Necesita, todos los hexadecimales van precedidos de 0x, y de ahí sí, la dirección que necesite, la dirección 20. Una pregunta. ¿Eso que le puso list p igual 16f, para qué era? O sea, ambos son como las librerías. Se aconseja que las dos líneas estén incluidas. Nunca lo he probado sin el list. Pero realmente con el include debería funcionar muy bien. Podríamos luego probarlo. Pero normalmente se incluyen las dos. Creo que son similares. Entonces, aquí he declarado mi variable que es la que voy a contar. ¿Le podría poner en otro espacio de memoria? Sí, le puedo poner en otro espacio de memoria dentro de lo que decía el espacio que me daba el manual, ¿no? Las de propósito general. Y una vez que hago eso,
ahí sí ya puede empezar mi programa. ¿Puedo declarar más variables que una? Claro, puedo declarar 20, 30, las que yo quiera. No hay ningún problema. En este caso, esta declaración de aquí lo que hace es prácticamente traducirme, ¿no? Entonces yo alrededor de mi programa le voy a llamar a contador cada vez que quiero trabajar. También podría trabajar directamente con este número 0x20, sí, pero se vuelve más complejo cuando uno ya maneja muchos datos, ponerle estos, acceder a esta dirección de la memoria en lugar del nombre de la variable. Entonces, una vez que tengo esto, declaro en qué línea va a empezar mi programa. Entonces, vamos a empezar, podríamos empezar en la línea 0x05 o en la línea 00. Por el momento, cualquiera de las dos es válida, porque sí, cualquiera de las dos es válida. Vamos a poner en la 00. Y ahí empieza mi programa. Puedo utilizar también etiquetas para diferentes segmentos del programa. Por ejemplo, voy a tener un lugar donde son todas las configuraciones, que es la parte inicial, otro donde se quede en un lazo. También puedo hacer eso de que se quede en un lazo, no hay ningún problema. Entonces le voy a poner aquí inicio y punto. Inicio, y de ahí sí le voy a dar un tab. Si ustedes ven, bueno, 2 tabs les voy a dar para que se... Bueno, ¿cómo es? El eco es una instrucción que Sí, utiliza es una contador. instrucción a ese segmento del... Bueno, es una asignación. A ese segmento de la memoria le voy a llamar contador. No es que le estoy poniendo el valor de 2,0 al contador, no. Estoy diciendo que a la línea de memoria 0x20 la voy a llamar contador en el resto de la programación. Es como bautizar un espacio de la memoria. Eso es lo que hace. Ok. Ingeniero, una pregunta. ¿Y esa variable qué sería? ¿Entera, decimal? Ah, ya. Si tengo un registro, ojo, ¿no? Piensen que ustedes tienen un espacio de memoria de 8 bits. ¿Qué puedo almacenar en 8 bits? Esos simplemente son transistores. O sea, hagan de cuenta que físicamente son 8 transistores por cada unidad de memoria. Entonces, son valores enteros prácticamente. ¿Qué pasa si yo quiero trabajar no con 8 bits, con 16, con 24? Quiero trabajar con flotantes. Ya tengo yo, como estamos hablando de un lenguaje de bajo nivel, yo tendría que hacer toda la construcción de unir estas variables. Ya vamos a hacer esas cosas. Pero por el momento piensen que es un entero. Lo siento, mi perro está enloquecido. Entra y sale. Y se estresa. Ok, listo. Entonces, paso número 1 en Assembler, siempre en Assembler. Vamos a trabajar bueno, ahorita vamos a trabajar en el banco 0 porque dijimos que toda la información va a estar aquí, ¿sí? Entonces, estas 2 líneas que les voy a poner a continuación van por fe. Ajá. Le pueden poner la instrucción y un tab o 2 tabs si quieren que haya más espacio, no hay ningún problema. Pero como les digo ahorita, estas líneas van por fe, punto. Al final, en Assembler no hace falta poner el punto y coma. Simplemente con darle una línea, darle Enter, ya reconoce que es otra línea. Esas 2 líneas realmente son para decir que estoy en el banco 0. Eso es lo que hace. Y listo, ¿no? Eso es lo 1. Y de ahí voy a quedarme en un lazo. Voy a hacer otra etiqueta de lazo. O loop, o como le quieran llamar. Vamos a ponerle loop. Se llama loop. Yo prefiero trabajar todo en mayúsculas, pero si ustedes dicen no me gustan mayúsculas y minúsculas, ya queden ustedes. Si les reconoce cuando, si pongo en minúsculas, es decir, la instrucción lo reconoce, pero si pongo en minúsculas estos nombres especiales que se dibujan en azul, ahí ya no lo reconoce. Entonces, por eso es más aconsejable que todo programen en mayúsculas. Profe, una pregunta. ¿Cómo haría para poner un comentario? Ah, ya, los comentarios. Ya, doble forward slash, o si no, punto y coma, también te sirve. Entonces, el punto y coma ya te genera un comentario. Entonces, esto es banco 0. Voy a ponerle así. Les digo, ya luego veremos, pero por fe pongan esos 2. Ya.
Entonces ahí empieza mi programa. Yo decía que lo que quiero hacer es que esa variable contador vaya incrementando, ¿no es cierto? Aumente de valor. Entonces voy a poner, la instrucción se llamaba incf. ¿Qué variable quiero que aumente de valor? El contador. ¿Y dónde quiero ver el resultado de esto? Primero le vamos a poner que se quede en el contador mismo. Si yo le pongo 1, entonces incrementa el contador y el resultado del incremento se ve en contador. Eso es lo que va a hacer ahorita. Si ahí termina mi programa, solo va a incrementar una vez. Yo quiero que incremente todo el tiempo, ¿no? Es decir, cada vez que vaya aumentando 0, 1, 2, y así en un lazo. Entonces voy a poner goto y para eso me sirven mis etiquetas. Pongo goto loop, entonces significa que incrementa una vez y vuelve otra vez. Entonces así así genero un lazo. Y para que el programa sepa que ese es todo mi programa, super programa, le voy a poner un end que debe pintárseles en azul. Entonces con eso lo único que va a hacer ahorita es incrementar un dato y el dato verlo en el contador. Sí, ¿para qué era lo que dice Goto? Ya, es para decirle al programa, al contador de programa, que en lugar de ejecutar que la siguiente línea es regresarse a la anterior. ¿Sí ves? Eso es lo que hace. El goto es un lazo. Ese es un lazo. El goto es moverse a otro lado de la programación. Sí. Moverse a otro segmento del programa. Si le ponía goto inicio, entonces volvía a ejecutar esta línea, esta y esta. Y así. Eso es lo que haría. Hice una pregunta. Claro. Lo del RP0 y RP1, ¿para qué era? Es para decir que esta información del contador está en el banco 0. Ya vamos a hacer otros ejercicios donde entendamos mejor esto. Ya. Ahorita, como les dije, por fe, estas 2 líneas nada más. Solo estas 2. Las otras sí. Profe, ¿y qué significaba EQ? Lo que tiene puesto el contador EQ. ¿Solo es para la variable? Es para la asignación del espacio de memoria. A este espacio de memoria yo le bauticé como contador. Eso es lo que hago. Entonces, no es una asignación de un valor inicial, por si acaso. No es del contenido, es la asignación a ese espacio de memoria. Le bauticé a ese espacio de memoria como contador. Entonces, una vez que está este pequeño programa, le voy a dar clic arriba donde ven un icono que se llama Clean and Build Main Project, que tengo un martillito y una escoba, y le doy clic. Y algo falló, algo pasó. No sé, a ver, espérense. Clean and Build. ¿Por qué murió? Ya. Creo que solo es P. Dice que esa instrucción está mal. Ya. Ok, esta línea de aquí no es PIC, sino solo es P16F877A. Ok, entonces ahí sí le doy clic en este que se llama Clean and Build y me va a aparecer, al final me va a decir Build Successful. Tal vez a ustedes esta pestaña de Output les aparezca como dividida la pantalla. Bueno, eso ya es un poco de configuración del entorno, ¿no? Y si se pueden dar cuenta, aparecen estos que dicen warnings. Los warnings son simplemente un poco de comentarios acerca de cómo podría mejorar la parte de la programación, o sea, el orden de la programación. En este caso me dice que inicio está como que muy allá. Veamos si con esto ya se corrige. Miren, ahí ya, porque antes antes tenía yo como que entre esta columna donde debería empezar las etiquetas, yo tenía un espacio. Y cuando le corrí,
me dijo, se ha encontrado una etiqueta después de la columna 1, la de loop y la de contador. Y el contador, eso me dice, la de loop. Entonces significa que por ahí puse un espacio de más. Entonces le quité y ya desaparece. Pero sigo con otro warning. Este warning me dice que igual el contador es como que está muy allá. Entonces vamos a ver ahí, si es que ya se le quita. Ah, no, entonces debe estar más hacia acá. Entonces el contador también creo que debe estar alineado con el inicio y ya no me aparecen warnings. Entonces los warnings no es que no me van a dejar compilar el programa, lo que no me dejan es lo que son recomendaciones de cómo mejorar la escritura de mi programa en ese sentido. Cuando aparecen errores, ahorita como teníamos cuando tenía esto de pic y le vuelvo a correr, ahí sí me aparecen errores. Miren, dicen error tal, error tal, error tal. Cuando aparecen los errores, lo más recomendable es ir a la primera línea donde está el error. Entonces ahí ni siquiera leí. La primera línea me dice no se puede abrir el archivo include pic 16f. Entonces ahí ya eso fue lo que dije, entonces creo que no se escribe así, porque ni siquiera encuentra este. Y a partir de eso, como no puede descifrar la primera línea, me aparecen como que todos los errores hacia abajo. ¿Sí ven? Así es como que no entiendo nada, porque ya desde el título estaba mal. Entonces yo ya corregí eso y digo, es que no era pic 16f, solo era p. Le vuelvo a correr y desaparecen los errores a continuación. Entonces, cuando aparece un error, tal vez a ustedes les pueda aparecer en rojo, siempre busquen la primera línea del error y vayan corrigiendo a partir de esa, porque tal vez es lo que impide que pueda descifrar la siguiente parte del programa. Entonces, ya corrió, dice no hay ningún comentario, entendió mi programa. ¿Cómo simulo eso? Una de las cosas que podría hacer es, ahorita no me sirve ir y cargarlo en Proteus. Ahorita voy a utilizar este entorno para poder ver qué está pasando. Yo tengo este icono que se llama The Book Main Project y le voy a dar clic en The Book Main Project. Este de aquí lo que me permite, como ven, me sale uno que dice Launching y inicialización del simulador y que el programa está corriendo. Entonces yo le voy a poner acá arriba, tal vez les aparezca todos estos. Si no les aparece, bueno, y vamos configurando para que les aparezca, pero miren, ahí son controles, ¿no? Con stop, pausa y otros que están deshabilitados. Le voy a poner pausa. Le pongo pausa y el de al lado se llama reset. Cuando yo hago esto, lo que voy a hacer es correr mi programa línea a línea y ver qué está haciendo. Entonces voy a reset y aquí empieza. Si ven, aquí tengo esta flechita verde, entonces me dice que el contador de programa está en esta línea. Y aquí tengo mi contador de programa que dice 0, ¿no es cierto? Si ven arriba. Voy a la flechita que dice hacia abajo, que es Step Into, le doy clic y ya se movió a ejecuta la siguiente línea y el contador de programa ya avanzó 1. Le vuelvo a dar clic acá y el contador de programa ya avanzó a la siguiente línea. Y ahora va a ejecutar esta línea de incrementar esta variable. Le vuelvo a dar otra vez clic y miren, el contador de programa ya aumentó otra vez 3. De acuerdo a eso, la siguiente línea que debería ejecutar es 4, pero esta instrucción que dice go to loop va a hacer que vuelva a la línea anterior. Entonces le doy clic y vuelve a la 2. Ejecuta la 3, ejecuta la 2, la 3, la 2, la 3, la 2 y se queda en este lazo. Ahorita no está haciendo nada más que eso. ¿Cómo veo qué está pasando en esta variable? Entonces, antes de que empiecen a jugar, préstenme atención. Entonces voy acá en la barra, en el menú, en Window y busco, ve que tengo un montón de cosas para ver. Voy a esta parte que se llama Target Memory Views y le doy clic en donde dice File Registers y se me abre esta ventana. Esta ventana de aquí es la información, es la memoria de datos. Es toda la información. Obviamente, si ustedes ven ahí, no entiendo nada porque todos son ceros y Fs y todo está en hexadecimal. En la parte de abajo me dice que puedo cambiar el formato a símbolos. Entonces le cambio a símbolos y ahí ya me aparecen toda esta información que yo tenía en el manual. Toda esta lista de registros me aparecen.
Miren, ahí está eso. Hay todos estos espacios disponibles, que es donde puedo guardar información. Y luego ya, ahora tengo el banco 1, donde tengo esos otros registros, los espacios libres, estos de aquí que ya están asignados, espacios libres y así. Entonces yo puedo ver qué es lo que está pasando. Por alguna razón, a ver, no. Float. Ya. Ok, vamos a ver si se deja. Entonces aquí voy a ver cómo se va modificando el contador. Tengo este, le voy a acomodar por aquí. Ahí. Ya, veamos si es que se puede ver. Ok. Aquí. Ya, ok. Entonces, si ustedes contrastan la información, recuerdan que este contador de aquí le asigné yo a la dirección, perdón, 020. Es decir, aquí no tengo el nombre, pero es aquí donde está guardada la variable contador. Y a continuación veo el resultado o la información que está dentro de esta variable. Puedo verlo en decimal, hexadecimal o en binario. Mire. Disculpe, ¿cómo abrió eso del file register? Ya, vamos a MPLAB, en la barra de arriba, en el menú, voy a Window y deben tener algo que se llama Target Memory Views, donde hay todas estas opciones. Tal vez se Ya, llame el file diferente. register. ¿Mm? Sí. Sí, ya lo encontré. Gracias. Ya. Ingeniero, una pregunta. Yo volví a instalar ahorita y ya creé el proyecto. ¿Cómo hacía para ponerle en la parte para ya programar? Ok, entonces, ¿pero ya abriste el proyecto? Sí, Ya, ok. Donde dice, acá tú tienes la parte de project, ¿no es cierto? Con el nombre. sí, Clic sí. derecho, New, y en New eliges alguno que tenga .asm. Cualquiera de ellos puedes usarlo. Y se te Ya, crea este archivo. Entonces, en el archivo le puedes borrar todo el contenido y ya escribes este programa que tengo yo. ya listo. Gracias. Ok, entonces miren, como estoy simulando línea por línea, yo le voy a dar otra vez. Si ven, cada vez que ejecuta, ese valor va aumentando. 123, 124, 125. Con este de aquí le reseteo y vuelve a correr desde la primera línea. Y voy a ejecutar. Y ven, va aumentando. En ningún momento yo borré el contenido del contador. Por eso es que ese valor de aquí es como que se quedó guardado, ¿no? Digo, voy a resetear, voy a ponerle stop otra vez y le voy a correr desde cero a mi programa. A ver, veamos. Le pongo pausa, voy desde el inicio y voy a ver cómo cambia. Miren, ya hay algún valor. Entonces le voy a mover. Entonces este programa jamás borra el contenido del contador. ¿Y por qué esos simuladores como que se queda atorado ahí, atrapado? Yo lo que podría hacer es que cada vez que se inicie, ¿cómo le asigno un valor a esa variable para que siempre empiece en cero? Ya lo vamos a hacer. Profe, una pregunta, ¿cómo le ponía esos botones? Ya, debes tener en tu menú una opción que se llama Debug Main Project. Debug Main Project. Puede que esté ahí o creo que también se puede ver desde acá. ¿Dónde está? Production. Aquí. O también en el menú de arriba tienes esto que se llama en Debug, tienes Debug Main Project. En cualquiera de las dos. Si no te aparece en la barra de herramientas. Entonces le das clic y lo que hace eso es, o sea, tú le presionas y empieza a correr el programa. Pero normalmente lo que uno quiere hacer es ver línea por línea qué está pasando, ¿no? Entonces para eso es que le vas a poner pausa y luego puedes poner el que dice reset y puedes verle al programa desde el inicio. Y a partir de eso puedes ir presionando. Si no te aparece en la barra de herramientas en el menú, Step Into o F7 como dice aquí. Entonces F7 y vas viendo ahí. A mí yo ya le configuré para que me aparezca acá. Entonces ya
Solo voy viendo cómo Claro. avanza, cambia Ese es, profe. de valor. Ujú. Ok, entonces, por favor, inténtenlo. Me avisan si tienen problemas o si ya le pudieron simular y pudieron ver así como yo estoy viendo cómo va cambiando el dato. Dije, a mí ya le logré hacer todo eso de, o sea, ya se nota cómo va la primera línea, pero no me está sumando nada. A ver, ¿puedes compartirme? Déjame ver qué estás haciendo. A ver, ¿dónde está? Aquí. Listo, ya eres presentador. ¿Puedes compartirme tu pantalla? Ok, a ver. Ya. No se te incrementa. Ah, ya. Mira, en Start no es SF, es CF. Es bit BCF en el programa. Ambas es con C. Ya, ahí sí vuelve a correr y pruébale. Ahí ya está. Ujú. Era porque esta variable, mira, ¿qué es lo que hicimos con esto que les dije? Créanme por fe. Es que esta variable está en este banco, en el banco cero. Y el momento que tú le pusiste S, estás trabajando en otro banco, estás en otro sitio. Entonces, eh, no, es como que quieres escribir en una hoja y estás en otra hoja, algo así. Por eso no. Entonces estabas aquí tú, en el banco 3. Entonces tal vez te estaba aumentando una variable de por acá. Habría que revisar. Pero eso es lo que te estaba pasando. Ya, Ujú, chévere. y como le tengo. Ponle stop. Ahí. O sea, ¿era el programa o la compartición? Ok, listo. ¿Alguien más? ¿Todos ya pudieron simular? Inge, yo una cosa, ¿cómo se abría el file register? Ya, vas a Window, tienes el MPLAB y arriba en en el menú vas a Window y hay una parte que se llama Target Memory Views. ¿Ya? Y ahí en Target Memory Views se te abren hay varias opciones. Ahí buscas uno que se llama File Register. Ah, ya. Ya, listo. Listo, gracias. Profe, una pregunta. ¿Cómo le hacía para que una vez que le pongo pausa, me señale la línea verde donde está el programa? A ver. Ujú, ya. Listo, déjame correr mi programa. Ok, entonces, ay, aquí está. Ya, tú tienes esto en el Debug Main Project. El momento que le das clic, o sea, es como que empieza a correr y se queda corriendo, pero tú quieres ver línea por línea. Entonces, le das pausa en el amarillo, pausa, y de ahí vas con este otro que se llama Reset. Le das clic y de ahí sí ya puedes ver línea por línea. Entonces, ahí te debe aparecer el cursor en la parte donde están los números y ya puedes observar. No me sale eh, así la línea pintada de verde. Bueno, tal vez es por la versión, pero sí te aparece el cursor. No, Tampoco. tampoco. O sea, no sé, según yo, no sé dónde está, en qué línea está, ¿no? A ver, veamos. Si quieres, compárteme, ¿ya? Entonces, espérate, para ver. Ahí está. Plataforma rara. Ujú.
Ya. Entonces ya estás como presentador. Compárteme, Ricardo, para ver. Ya, a ver. mm, Ahí pueden ver. Ujú. Sí, yo puedo ver. Pues a ver, ahorita creo que está pausa. O sea, ahorita lo voy a parar Ya no. y de ahí le Ok. pongo esto. Ujú. Y de ahí es la pausa aquí en el amarillo, ¿no? Sí. Ujú. Ya, Y de ahí le presiona el pongo de al lado. esto. Sí. No pasa nada. Ya, ok. Ahí muévete con con los que tienes el que tiene la línea hacia abajo, la flecha hacia abajo. Dale clic. Ya, ok. Es como que mm, hay una, déjame ver dónde está, porque hay una parte donde tú puedes configurar eso de que se vea o no se vea el cursor. Sí, porque es más, no sé cómo, no sé. O sea, ¿por dónde? Ahorita, ¿cómo sé en qué línea está? Es que no tengo Por eso. el contador de programa, pero necesitas verle al cursor. O sea, el contador de programa, verás, muévele otra vez, dale clic a la flechita hacia abajo. Si ves que el contador Ah, de PC. programa cambia, ya, pero Ah, no sí, le sí. puedes ver dónde está. Vamos a donde dice debug, en la barra de herramientas, el menú. Arriba. Aquí, aquí. No, 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 arriba, arriba, arriba. Ah, Ahí debug. mm, ¿Le detuviste? sí, ahorita le No, detuví. vuélvele a correr, vuélvele a correr. Ya. ¿Le pongo pausa? Sí, Ya. ya. Debug. Vamos a debug. Hay uno que dice Set PC a cursor. Ahí, ahí. Dale clic. A ver si se ve. Dale, ponle reset y empieza a correr con otra vez con la flechita a ver si aparece. No. Dale clic al de al lado, entonces al que decía Focus Cursor at PC. Eh, Y vuélvele a. Ujú. Dale clic. No, no se ve. Déjame ver. Había un lugar donde puedes hacer la configuración para que se vea eso. ¿Dónde estaba? Listo. No me acuerdo dónde estaba. Déjame buscarle. Porque sí hay una parte donde te dice mostrar el cursor. Porque sí es terrible que no le puedas ver el cursor. No sabes en qué línea está. claro. ¿Será este que dice Trace? Dale clic. Veamos. Si te aparece. Y vuelve a. No. Estás al lado. Sí. Sí, en alguna parte está otro. Sí, no, pero. No. Sí, yo lo voy a buscar porque no me acuerdo. Creo que sí había una, como te digo, había una parte donde tú puedes configurar eso de que se vean o no se vean. Ya nos tocó buscar. Ok.
Le dejo nomás, por ahora. Yo creo que sí, ya voy a buscar dónde está. Ya, profe. A ver. A ver si le podemos configurar. Ok. ¿Alguien más? ¿El resto sí le pudo simular? ¿Y cómo me desconecto? O sea, ya dejaste de compartir. Ya me pongo yo para compartir. A ver. Ya, gracias. Ajá. Sí, no sé dónde está esa parte, ya le voy a buscar. A ver si alguien más tiene ese problema. Porque alguna vez sí me pasó y creo que me morí de las iras viendo qué hacer, así que al final le desinstalé. Igual, ¿qué versión tienes tú, Ricardo? ¿También la 5.35? Sí, justo eso. Entonces, si el resto no tiene problemas ya, alguna configuración debe ser, ya voy a investigar. Ok, ¿el resto pudo simular? Sí. Ya, chévere. Ya, todos pudimos simular, listo. Entonces, como ven, ahorita hicimos así un programa súper chiquito para poder ver todas estas opciones que tenemos. Obviamente cada vez va a ir aumentando las cosas que vamos a ir utilizando, pero lo importante de lo que hicimos hoy es poder ver esto de cómo se mueve la información en los registros. Ahorita, en lugar de ponerle 0, de ponerle 1, pónganle contador, coma 0 y miren qué pasa. Ojo, ¿no? Si ustedes, digamos que le están corriendo el programa y hacen modificaciones, para poder simular, de nuevo tienen que detener este debug main project y volver a compilarle y volver a correrle. Porque si no, están corriendo el programa sin las modificaciones que hicieron. Entonces aquí. Voy a poner pausa. Aquí. Ok. ¿Y dónde estaba? Ya. Entonces, ay, el contador está acá. Si ven, vamos a ver dónde está. Ya, ok, miren, ahora le puse incrementar contador, coma 0 y le veo y no pasa nada, ¿no? Pero si se fijan, y aquí debería estar. No se mueve el de aquí. No funciona porque la información del contador no se está incrementando y no se almacena aquí. Se supondría que se almacena en el working register, que está en 1, y no funciona. Entonces, sí es importante esto del destino porque si no, no hace nada. Entonces, si le pongo un 1 otra vez, ahí sí voy a ver que funciona. Ahí sí. Entonces sí es importante ese 1 ahí, porque ahí sí ya aumenta. Pero si le pongo un 0, ya no hace nada, de hecho. Eso. Ok, entonces hasta ahí vamos a quedar por el día de hoy. Le voy a pedir a Rodrigo que se quede un ratito porque necesito conversar con él. Y ya nos vemos la siguiente clase, ya para empezar a familiarizarnos con más cosas que tiene el microcontrolador y construir otro tipo de programas, ¿ok? Si no hay ninguna pregunta, eso sería todo. Gracias, Inge. Ya. Hasta luego. Gracias, Listo, Inge. Inge, Hasta muchas luego. gracias. Hasta luego. Gracias, hasta Gracias. luego. Hasta luego.